República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Señores, a 3 días de las elecciones, ¿sí? Estamos en el conteo regresivo. Pero la información que tenemos es la del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el día de hoy. El informe que cada año ellos realizan, que no es más que una especie de resumen de lo que cada uno de los representantes diplomáticos realiza en todos estos países, y de ahí entonces ellos elaboran ese informe de derechos humanos que por mucho tiempo, por muchos años, se hizo mucho énfasis en el tema, por ejemplo, policial, en el tema de las ejecuciones, en el tema de las torturas, que en este país no han cesado. No han cesado, siempre ocurren, aunque quiera hacerse creer que no es así. Sin embargo, desde hace ya un buen rato, en República Dominicana, el tema de la corrupción, ya 6, 7, 8, 9 años quizás, es una constante el tema de la corrupción en nuestro país. Y por supuesto, con el tema de la corrupción, el tema de la impunidad. Lo cierto es que en esta ocasión, ese informe de Estado de los Estados Unidos le da duro, y le da muy, muy duro al gobierno, porque habla de la interferencia de la justicia según el gobierno de Estados Unidos, que a través de su Departamento de Estado solamente se expresa. Y señala también los asesinatos ilegales. El informe habla de los asesinatos arbitrarios por parte de fuerzas de seguridad del gobierno, habla de la tortura por parte de la policía, pero también habla de las limitaciones al ejercicio de la prensa y del periodismo. Unos elementos que si tú te pones a concatenarlos, uno le da razón al otro, se desprende del otro. Y muchos saldrán hoy diciendo, me parece ya escucharlo en el día de hoy, el tema del injerencismo, que puede ser cierto o no, y es un recurso que se trae, así como cuando, por ejemplo, Danilo Medina estaba en sus aprestos reeleccionistas y vino y metió su cuchara Pompeo, y entonces a más de lo que eran las pretensiones reeleccionistas de Danilo, se quedó mucho la cosa en la injerencia de Pompeo en el tema y que sí paró todo aquello. Bueno, ahora, injerencismo aparte, sí o no, con razón o no. Lo cierto es que lo que está diciendo el Departamento de Estado de Estados Unidos es algo que nosotros conocemos y son mismos datos de la realidad, que vivimos todos los días, que nos quejamos permanentemente. Y vamos con un caso. Y yo digo que se concatenan uno y otro cuando tú hablas de la falta de independencia del Poder Judicial versus las limitaciones de los periodistas, del ejercicio del periodismo o de la prensa en sentido general. Un caso que es bastante refrescante, o dos casos. Respecto a la independencia del Poder Judicial, el caso más reciente que tenemos es el de Odebrecht. Nosotros somos el segundo país que más coimas recibió en ese escándalo, que no solamente nos afectó a nosotros, también a la región, pero el segundo caso con 92 millones de soborno. Respecto de Venezuela, que ocupa el primer lugar. Perú, que está en un lugar mucho más bajo que nosotros. Y aquí no hay una sola persona presa. Al contrario, la única persona que admitió en todo este entramado que sí recibió dinero de Odebrecht y para qué lo utilizó y que no le hagan hablar, es el que fue después bendecido con la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, el partido oficial, y hablo del ex convicto Temístocles Montaz. Después, ninguna persona, nadie, ni detenida, ni investigada, ni absolutamente nada. Porque no solamente ocupamos el segundo lugar, sino que incluso el despacho para las coimas regional operaba en República Dominicana. Es más, uno de los asesores del presidente Danilo Medina en materia de propaganda y demás, fueron personas también vinculadas a los escándalos de Odebrecht y guardó prisión, y hablo del caso de Joao Santana. Entonces eso ilustra, mucho más allá del injerencismo que se pueda alegar, ilustra que es muy cierto esa falta de independencia aquí que hay entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y tiene que ser así. Nadie cree aquí en Jan Alain, por ejemplo, porque Jan Alain no es más que un peón de Danilo Medina. Entonces cuando se habla de casos de la justicia, con este señor que no es más que alguien que recibe
órdenes como si fuese un títere. Cuando haya que hacer señalamientos sobre las acciones judiciales, entonces más que al peón, a quien deberían de hablarle es al amo. Por tanto, yo digo que muy buena parte de lo que dice el informe, entonces está mandando un mensaje, y es precisamente al presidente de la República. Nosotros estamos ahí bastante cercanos a unas elecciones y eso tiene un mensaje. Lo otro es que versus la falta de independencia de la justicia, cuando acercamos el asunto a todo el tema de la falta de las limitaciones que ocurren con la prensa, tenemos otro caso que es bastante refrescante, y es el caso de Marino Zapete. Y ellos lo ilustran, ellos hablan de eso y refieren el caso con mucha claridad en la crónica, en el informe que refiere hoy el departamento, el gobierno de Estados Unidos, vamos a decirlo así de manera directa. La denuncia hecha por Marino Zapete frente a un caso de corrupción, a una persona vinculada precisamente al Procurador General de la República. Hablamos de Maybeth Rodríguez, que es hermana de Yanalán Rodríguez, y una denuncia documentada. Lo que sienta en el banquillo de los acusados es precisamente al periodismo en una clara limitación a lo que es el ejercicio de la prensa. Sin embargo, con eso, ¿qué se intenta como parte de esa estrategia de un ministerio público que responde al Poder Ejecutivo? Es que el caso per se que se denunció, que es el caso de corrupción y que envuelve una cifra nada despreciable, millonaria, no se está estilando, no se está conociendo. Eso no se conoce ni se ha investigado por la instancia correspondiente, en este caso es el Ministerio Público. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho más allá del informe, de lo que ellos puedan decir, nosotros tenemos una realidad que se evidencia todos los días en términos de coacción al ejercicio del periodismo y, por supuesto, a la interferencia de la justicia para que muchos casos sean conocidos. Entre otros casos, respecto a lo que es el ejercicio del periodismo, ellos hablan, por ejemplo, mencionan otros casos muy puntuales, mucho más allá del caso de Marino Zapete, pero esos dejan clarísimo, señores, que lo que está ocurriendo aquí, en términos de esa falta de independencia, que es una tarea que nosotros tenemos pendiente, es más que obvio. Miren lo que pasa con el tema de los fiscales. En ningún momento, y lo decía Jenny Berenice, pero también ahí está, la realidad lo dice, en ningún momento aquí han habido tantas denuncias de fiscales forzosas, se dice, denuncias de fiscales que no son afecto al Procurador General de la República, o concursos mostrencos que son precisamente para servir al Procurador General de la República o al Ministerio Público, para decirlo de manera más elegante en este caso. Entonces, todo eso nos dice que tenemos una justicia empeñada y una justicia en crisis y una falta de independencia de poderes que además pone en crisis todo el tema, todo el sistema y todas las instituciones de nuestro país. Entonces, no es un tema de injerencismo, no es un tema de datos de la realidad en nuestro país. Así es que, señores, si les gustó esta transmisión, como siempre, vamos a invitarles a que le den like, vamos a invitarles a que compartan, vamos a invitarles a que nos retroalimenten con sus comentarios y, por supuesto, pueden seguirnos a través de YouTube con Soy Ivonne Ferreras y a través de las redes sociales Facebook. En fin, usted el contacto lo tiene y lo tiene por muchas vías. Soy Ivonne Ferreras.